Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, hemos venido compartiendo una jornada apasionante. Dimos comienzo haciendo un recuento en la historia, 1939, noviembre 9 y 10, 1938 mejor, en los tiempos en que la comunidad nazi, el ejército nazi, bajo la dirección de Adolfo Hitler, ordena la ejecución de la comunidad judía en Alemania. Conocido este acontecimiento en la historia como la Noche de los Cristales Rotos. Me ha causado mucho interés, gracias hermanos por escribirme, enviarme sus mensajes, porque para muchos, según su escrito, lo que me han manifestado, para muchos es la primera vez que conocen la historia de la Noche de los Cristales Rotos. Pero ¿cuál ha sido el propósito? Aparte de recordar este acontecimiento, que de hecho es la antesala a lo que posteriormente será el Holocausto nazi, indudablemente nos trae como reflexión el recordar los acontecimientos a lo largo de la historia. Todas las naciones, todas las etnias, todas las culturas, cada una de ellas tiene en sí su propia historia. Cada uno de nosotros, a su vez, por supuesto, tenemos nuestra propia historia. Historia de acontecimientos extraordinariamente importantes. Muchos de ellos, por ejemplo, en la mayoría de los países, la fecha de la independencia de nuestros países, en los Estados Unidos el 4 de julio, en Colombia el 20 de julio y así sucesivamente en diferentes naciones. Pero también esas historias patrias que las recordamos, las celebramos y son de hecho conmemorativas, repito, en cada nación, tienen como propósito recordarnos que para esa fecha ocurrió un evento extremadamente importante, entre comillas vamos a ponerlo, de libertad. Una libertad, repito, comillas. Pero sin embargo, a lo largo de la historia, una muy buena parte de los acontecimientos trágicos de la historia los hemos pasado por alto, los hemos olvidado, peor aún, como diríamos en otro aspecto, no hemos aprendido la enseñanza. ¿A qué me refiero? No hemos aprendido la enseñanza en medio de tanta incertidumbre. A lo largo de la historia, en muchos de nuestros países de carácter democrático, se eligen y se eligen y se eligen a lo largo de la historia dirigentes de un gobierno, de otro gobierno, de un nivel político, de otro partido político, etcétera. Y siempre estamos atentos a creer en su buena voluntad, a creer en sus promesas, promesas de hombre, por favor, y al fin y al cabo promesas politiqueras. Y nunca aprendemos la lección. Es más, pareciera ser que cada vez que se ejerce el derecho a esa votación, y mi tema no es ni mucho menos, por favor, la política, pero cada vez que elegimos a un líder, a un representante, a un dirigente, pareciera ser que cada vez nos equivocamos y elegimos cada vez peor. Por lo tanto, somos víctimas
consecuentes de nuestras propias decisiones. Esa es, en términos generales, una primera reflexión que tenemos a lo largo de estos días de la noche de los cristales rotos. Veíamos en nuestro programa anterior cómo las noticias, justamente para la grabación de este programa, hoy viendo noticias, las oficinas de los Estados Unidos encargadas particularmente de las tareas meteorológicas hicieron en vivo y en directo transmisión nacional en todas las cadenas de televisión. Transmitieron por estas oficinas representantes del Estado las noticias que nos advierten que durante este tiempo de comienzos de verano, y estamos ya en unos términos de temperatura muy altos, ustedes me encontrarán aquí con mi toallita frecuentemente, perdón por favor, pero aunque tengo aire acondicionado y ventilación aquí mismo, es impresionante los niveles de temperatura tan alta que estamos alcanzando, aún sin entrar justamente al tiempo del verano propiamente. Los pronósticos para estos fines de semana siguientes están sobre 100 grados Fahrenheit, esto es como 40, algo así, grados centígrados o más, y aumentando. Pero más grave aún, están pronosticados oficialmente, repito, por las oficinas encargadas en los Estados Unidos de América, que para este año, particularmente los siguientes meses, se han aumentado en porcentaje aún por lo menos 70% más de huracanes, tornados y tormentas como nunca antes en los años, repito, anteriores. Haciendo esta reflexión a todo lo que está ocurriendo, y repito, partiendo del principio de la noche de los cristales rotos, nos preguntábamos el día anterior cómo el pueblo judío no alcanzó a recibir oportunamente una alarma de lo que sucedería aquellas noches del 9 y 10 de noviembre. De tal manera que se produce una situación dramática de muerte, de persecución, de aniquilación, como ya conocimos en su contenido. Y estamos hablando a su vez de la importancia de los de repente de parte de Dios. De repente ocurre un tornado, de repente hay una sequía, de repente hay un maremoto, de repente hay un tsunami, de repente se ocurre una tempestad, de repente se ocurre una pandemia, de repente ocurren tantas tragedias en tantos sentidos. Algunos asuntos de carácter natural, repito, pero otros accidentes, por ejemplo, trágicos, muerte de un presidente en un accidente aéreo, etcétera, en diferentes circunstancias. Esta palabra de repente la encontramos por más de 526 ocasiones en nuestros textos bíblicos. Pero para poder encontrar realmente el sentido de lo que podemos definir como de repente, podemos entender entonces que este fenómeno de repente es como un impulso rápido, súbito, repentino, por supuesto, entre comillas, inesperado. Y cuando hablamos de estas palabras sinónimas, podemos entender que cada una de ellas ha sido movida de parte de Adonai. Nada escapa a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Así es que estos de repente nos llevan a una pregunta importante en la vida. ¿En qué momento va a ocurrir un de repente? Y cuando ese de repente ocurra, ¿nos puede tomar por sorpresa? ¿Estamos realmente preparados espiritualmente para enfrentar un de repente? Me escribían algunos de ustedes, amados hermanos, diciéndome notas como: estoy esperando un de repente favorable de parte de Adonai. Bueno, todas las cosas en Adonai siempre nos ayudan para bien. Ese es un punto de partida que debemos tener claro. Obviamente, en medio de tantas tragedias y repito, estos tornados, huracanes, terremotos, cambio climático y tantas circunstancias de adversidad, guerra, rumores de guerra, violencia en todos los sentidos, pues evidentemente estamos alerta frente a estas situaciones.
En el libro de Jeremías, vamos, antes de Jeremías, permítanme un segundo y por favor acompáñenme al libro de los Salmos. Vamos a ir primero al libro de los Salmos, Teilín, en el capítulo 35. Plegaria, dice el texto, para ser liberado de los enemigos. Va a leer algunos versos iniciales y los concentraremos a partir del verso 15. Disputa, oh Adonai, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que contra mí combaten. Echa mano al escudo y al paves y levanta mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Vamos a ir al verso 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad. Y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me desplazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Adonai, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus distracciones, de sus destrucciones, de mi vida, de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. Y cuando mencionamos estas historias nos damos cuenta que muchos de repente se ocurren en nuestro propio entorno con las personas incluso más cercanas que podamos tener. En el libro de Jeremías, vamos un momento al libro de Jeremías, en el capítulo 17, verso 8, dice la palabra, léalo conmigo, por favor. Bendito el hombre que confía en Adonai. Gracias, Hashem. Bendito el varón, bendita la familia, bendita la comunidad que confía en Adonai, cuya confianza es nuestro amado Yeshua. Porque literalmente hoy estamos confiando en el búnker o estamos confiando en las capacidades económicas o estamos confiando en tener un buen bufete de abogados para algún evento jurídico o estamos confiando solamente en el hombre. Pero el libro de Jeremías nos menciona, bendito el varón que confía en Adonai. Y a su vez la palabra nos enseña que un varón que confía en Adonai será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. En el tiempo de sequía, frente a estos acontecimientos atmosféricos, cambios climáticos y demás, sabemos que definitivamente el hombre que confía en Adonai no dejará de dar buen fruto y por lo tanto no temeremos frente a estas circunstancias. En el libro de los Hechos vemos 3 momentos en los cuales aparece justamente esta acción de repente Adonai. Vimos en el principio de la jornada el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 2, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 26, nos narra, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Libro de los Hechos 22, verso 6 dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Amados, estos de repente nos muestran con absoluta certeza y claridad que Adonai, nuestro amado Adonai, hará cosas grandes en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y que para cada uno de nosotros llegarán, si estamos atentos, apercibidos y confiando en Hashem, a cada uno de nosotros nos llegará un de repente para nuestra necesidad cualquiera que sea. Es decir, la ayuda que estamos esperando, la ayuda que requerimos
sea financiera, sea en materia de salud, sea en materia laboral, sea en materia migratoria, cualquiera que sea el trámite jurídico, legal, el trámite que sea. Cuando no vemos la opción, cuando no vemos la posibilidad, cuando pensamos que estamos en una encerrona del diario vivir, se ocurre ese de repente de parte de Adonai para ayudarnos, para levantarnos y para que la verajá, la bendición de Adonai sea con nosotros. Pero, repito, para ello debemos estar preparados. Saben, de joven, siendo muy joven, por favor, aún, pero de muy joven, digamos de adolescente mejor, eso hace algunos cuantos años, por lo menos en el milenio pasado, siempre consideré a lo largo de mi vida ocurriéndose cosas extraordinarias. Los recuerdos que tengo desde mi niñez, aún en medio de muchas dificultades, adversidades, siempre recordaré que a lo largo de mi vida, de mi entorno, ocurrían, y hasta nuestros días ocurren, de repentes acontecimientos extremadamente favorables, extremadamente, creo que no tengo otra palabra, favorables en el sentido genérico y literal de la palabra. Ocurren cosas tan extraordinariamente especiales. Aún en medio de los momentos más difíciles, esos de repentes vienen a favorecer, a guardar, a proteger, a cuidar, a levantar, como lo mencioné hace un momento, a entregarnos la ayuda oportuna y necesaria. Pero para aquellos tiempos, siempre consideré dentro de mí, y lo digo entre comillas, por favor resalto entre comillas, qué buena suerte tengo. Qué buena suerte era un decir del diario vivir, del común, de pronto de la misma ignorancia de la cultura. Qué buena suerte. ¿Cómo soy de buenas? O es muy común, bueno, por lo menos en mi país decir es que esa persona es muy de buenas. O se utiliza comillas una palabra, es que esa persona es muy viva. Todo le sale bien porque es muy vivo. Y ese muy vivo probablemente más que ser inteligente, respetuoso, oportuno, más bien podría ser lo que la palabra nos enseña como el astuto, y sabemos a qué hago referencia. Es decir, que ese vivo, probablemente más que vivo, realmente lo que es un inoportuno, una persona que se sobrepasa, una persona que irrespeta, una persona que no tiene ningún valor ni moral ni de respeto por otras personas. Es decir, que pasa por quien tiene que pasar para obtener su propio beneficio. Pero sin embargo, la palabra nos habla y nos dice: no temas, no dudes. Tan solo cree en la promesa, en Adonai y en el poder de su palabra viva, eficaz y penetrante, y entonces los de repente, sin lugar a dudas, ocurrirán. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 1, los de repentes de Adonai nos muestran que no ocurren al azar, sino que son atendidos de manera especial por el silencio de Adonai. Pareciera ser que cuando Adonai nos escucha, no aparece, es porque Él justamente está trabajando. Está trabajando en ese de repente que tú necesitas. Está trabajando en esa necesidad y en esa solución que Hashem tiene preparada para ti. Tal vez cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando vemos que todo se nubla, cuando vemos que no hay una puerta de salida, cuando las circunstancias nos oprimen tanto que nos sentimos frustrados, derrotados, incapaces. Y creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así, no solamente una, sino seguramente en muchas ocasiones. Pensamos que nos sentimos solos, pensamos que nadie está atento en nuestra situación. Pareciera ser que a nadie le interesa o le preocupa lo que esté ocurriendo a mi lado. Pero sin embargo, es importante recordar dos palabras que tanto mencionamos y que necesitamos tenerlas presentes: la gracia
La misericordia de Adonai están obrando en todo tiempo, en todo momento, a mi favor, por encima de cualquiera de las dificultades, por encima de cualquier proceso y por encima aún de mi propio carácter. Y atención a esta palabra, mi propio carácter, Hashem está en control. Hashem está en control. Y menciono con énfasis la palabra carácter para entender que muchos de nosotros en nuestras comunidades hispanoamericanas o latinas, como prefiera usted llamarla, en el caso nuestro vivimos alrededor de una cultura multicultural de hermanos, familias de diferentes países, Centro, Suramérica y otras naciones. Y cuando tenemos la oportunidad de sentarnos a compartir un café, a compartir unos alimentos, y observamos y tratamos y compartimos temas, podemos por supuesto encontrar diferencias de opinión, diferencias de pensamiento, obviamente diferencias de lenguaje, diferencias de palabras. Hay palabras que en muchas ocasiones o la pastora Pili o eventualmente el pastor Alfaro pronunciamos, palabras muy tal vez típicas en mi país, que no representan ni mucho menos una ofensa, ni mucho menos una vulgaridad, ni mucho menos una palabra que afecte el buen nombre de otra persona. Pero sin embargo, cuando usamos algún tipo de palabra, puede ser que esa misma palabra en otro país tenga un sentido bastante incómodo, molesto e incluso, repito, en ocasiones hasta ofensivo o aún peor, de carácter vulgar. Pero ¿por qué menciono todo esto, hermanos? Porque lo cierto en medio de cualquier aspecto de carácter cultural o que podamos tener, Hashem tiene el tiempo, la gracia, el favor, la misericordia para que cualquiera que sea el proceso que nosotros pasemos, Él tiene la respuesta perfecta para cada uno de nosotros. Recuerdo que uno de mis primeros textos grabados en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, el libro de Habacuc, por favor escríbalo aquí en el chat, tome nota, el libro de Habacuc en el capítulo 2, en el verso 3. Aunque la visión tardare aún por un determinado tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. La visión del propósito, del llamamiento, de lo que estamos haciendo, hermanos, en Israel Casa Integral, desde que Adonai nos entregó esta visión del ministerio. Hermanos, cuántos años compartiendo con hermanos en diferentes naciones o en distantes puntos de la tierra, en países, compartiendo virtualmente. Y ahora Adonai nos ha dado, si puedo usarlo de esta manera en esta palabra, puerta abierta para empezar un recorrido por las naciones. Visitamos nuestro hermano país Colombia, por supuesto nuestras familias, compartimos con nuestros amados pastores en Colombia, nuestros amados hermanos en Colombia, pasamos unos tiempos maravillosos, el conocernos, aparte de vernos de manera virtual, ahora reencontrarnos, abrazarnos, compartir alimentos, disfrutar de un buen tiempo en comunidad, en unidad, esto es unánimes juntos, entendiendo estos de repente de Adonai. Próximamente estaremos visitando nuestros amados de México, seguidamente estaremos visitando Ecuador, Argentina, Chile, los demás países en los tiempos que Adonai nos va permitiendo, pero lo importante es que estos tiempos, estos de repente de Adonai, no ocurrían. Preparábamos los viajes y por alguna circunstancia en determinados momentos el viaje no salía, no funcionaban las cosas, no sincronizaba todo, se presentaban dificultades de una o de otra forma, pero de repente Adonai dice, es tiempo de levantar el camino, es tiempo de ir a la visión, porque aunque la visión tardare, espérala, porque definitivamente, aunque tardare, ella vendrá. Y Adonai es así con cada uno de nosotros, Él es justo. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en una visión y estamos en espera de un de repente,
ese de repente requiere tener paciencia, sabiduría, entendimiento para reconocer los tiempos de Adonai. Es interesante, amados, pensar por un momento, y venía considerando estos aspectos de los de repente de Adonai, porque desde el mismo principio de la creación en Bereshit, Adonai nos muestra cómo, a través de cada uno de los 7 días de la creación, en cada punto de la creación, los ríos, los mares, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas y todo lo demás, siempre nos dejó una respuesta extremadamente importante, entendiendo que cada uno de los elementos de la creación tienen un lenguaje y tienen una función establecida. Hace unos pocos días se ocurrió un eclipse que probablemente hasta dentro de 50 o 100 años volverá a ocurrir. No tengo el dato exacto, pero tardará un tiempo y volverá un eclipse como el que acaba de ocurrir. Y repito, esto nos denota que la creación misma tiene un lenguaje que nos habla, que nos muestra y que nos determina. Y por lo tanto, nuestra Kadosh Torah, la Biblia, está llena de todas las palabras proféticas, algunas de las cuales ya se han ido cumpliendo, algunas que estarán por cumplirse, pero específicamente nos habla de algunos aspectos proféticos que vienen a estar aconteciendo en estos tiempos, es decir, en estos de repente. Pero estos de repente no los podemos tomar como que, ¡oh, qué sorpresa! La verdad es que no esperábamos que esto ocurriera. No. Repito, la Biblia, nuestra palabra, nos habla de los de repente y nos dice que a lo largo de los tiempos, determinados acontecimientos evidentemente, inminentemente van a ocurrir. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que estos tiempos van a ocurrir, entonces comprenderemos que ese de repente no nos puede tomar de sorpresa, sino que ese de repente, repito, es algo que ya Hashem estableció y que no nos tome por sorpresa, porque sabemos que lo estábamos esperando con ansia de que acontezca. Número 1, la humanidad deberá tener la habilidad de exterminarse a sí misma. ¿De qué está hablando, pastor? En el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, por favor, acompáñenme al libro de Mateo. Vamos a tomar un texto en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, y veámoslo en el verso 22, leámoslo un poco en contexto. Mateo 24, en el capítulo 3, nos dice señales antes del fin, es decir, que aquí nos está hablando en el Evangelio de Mateo de unos de repentes que ya están establecidos, que van a ocurrir. Que no podemos decir, no, pues es que ese tornado ocurrió de repente, ese huracán ocurrió de repente. No, hermanos. Repito, hoy, observando las noticias, oficialmente el gobierno de los Estados Unidos presentó una conferencia a nivel nacional, en vivo y en directo por todos los canales de televisión, en el que los oficiales o las personas encargadas de los asuntos atmosféricos, el clima y demás, una conferencia de más de 1 hora 30 minutos en los que se explicó en detalle, absolutamente en detalle, exactamente el número de huracanes, tornados y circunstancias climáticas que afectarán a esta nación durante este año. Permítame por un momento, por favor, quiero verificar si tomé una nota aquí que me pareció interesante mencionar y la voy a comentar. Dice Atlantic Tropical Cyclone Names, los nombres de los ciclones en la fecha para el verano en el Atlántico. Y es interesante cómo menciona los nombres de cada uno de los ciclones que se van a ocurrir para este periodo. Están establecidos. Van a ocurrir, sabemos en qué fecha, sabemos cuáles son los tiempos, repito, e incluso lo que siempre me ha llamado la atención, tengo que investigar un poquito más a fondo esto. Ayúdenme, por favor.
¿Por qué ya se conocen o se les asigna un nombre? ¿A qué se refiere que a un huracán, a un tornado, a un evento atmosférico le asignen un nombre en particular? Veamos algunos de los nombres que van a ocurrir. Alberto, huracán Alberto. Beryl, Chris, Debbie, Ernesto, Francine, Gordon, Helen, Isaac, Joyce, Keir, Leslie, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie, William. Estos son los nombres, entre otros, de los huracanes que, repito, ya están establecidos que ocurran durante este año y se dice que son de los más fuertes que han sucedido a lo largo de los últimos años en la historia. Es decir, esto nos va a indicar, mis amados, que no nos va a tomar de repente una noticia atmosférica, porque ya oficialmente se publicó a nivel nacional, en vivo y en directo por los canales de la televisión e internet, que esto va a ocurrir. Mateo capítulo 24 verso 3 nos dice: señales del fin. Atención, en vivo y en directo la noticia. Y estando él sentado en el monte de los olivos, hablando de Mashiach, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que ante todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se os entregará a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos y todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Será que no estamos viviendo ya muchos de estos acontecimientos? Hoy en día es impresionante cómo hay comunidades odiando y queriendo eliminar el tiempo de Shabbat y todo lo que tenga que ver con la Kadosh Torah. Hoy en día, a lo largo de la historia, por supuesto, que no es un asunto de esta semana. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, y todavía cada día aparecen en las redes sociales profetas, profetas y profetas y profetas y profetas y maestros y maestros y maestros, y anuncian e incluso se atreven a mencionar días, fecha y hora. Y miles de gentes los siguen y miles de gentes les creen. Pero la noticia dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se anunció que al cierre del siglo XX, comienzo del siglo XXI, estaría la destrucción, el fin. Hoy han pasado 24 años después y esas fechas pronosticadas y profetizadas, comillas, nunca ocurrieron. Apenas hace pocos días, meses, a un año, a muchos líderes religiosos profetizaron con el eclipse igual la destrucción de la tierra y de la vida. Aquí estamos. Entonces, mis amados hermanos, esto tiene cumplimiento. Señales del fin es absolutamente claro, que no nos tome de repente una falsa noticia. Pero muchos continúan, repito, haciendo caso y creyendo en estas circunstancias cuando la misma palabra no lo advierte. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo esto hace mucho tiempo. Las gentes ya no quieren creer en nada ni en nadie. En nada ni en nadie. Se pone en duda la palabra, se pone en duda los ministerios, y por favor, no quiero ni mucho menos entrar a ser juzgador ni ser juzgado. Yo sé, lo he hablado con muchos hermanos, lastimosamente, muchos ministerios han hecho un usufructo del nombre del ministerio, de la calidad de un ministerio para pedir dinero, para hacer cosas absolutamente fuera del propósito de la palabra. Lastimosamente ha ocurrido. Sí, ha ocurrido a lo largo de los años.
Pero lastimosamente, repito, todo esto ocurre porque el discernimiento de las personas está muy lejos de la lectura de la palabra y entender lo que la palabra nos dice. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin aquí, hermanos, nos habla de cumplir el manual de instrucciones, nuestra Kadosh Torah. Hoy a mucha gente se le habla de Shabbat, inmediatamente la gente presenta un rechazo absoluto. No, nosotros no tenemos nada que ver con Shabbat, nosotros no tenemos nada que ver con judíos. Hermanos, esto no es un asunto de judíos, esto es un asunto de la Torah, de la Biblia, de la palabra. Para algunos hermanos que probablemente nos acompañan por primera vez, y siempre haré la reflexión al respecto. Torah, manual de instrucciones, un manual de vida que Adonai nos entregó para que caminemos conforme a lo que escrito está, para que hagamos conforme a lo que escrito está en el manual, para que vivamos conforme a la verajá, a las bendiciones de Adonai. Y meditarás en esta palabra de día y de noche, y harás conforme en lo que en ella está escrito, y entonces todas tus cosas te saldrán bien y prosperaré tu camino. Hermanos, es que más simple que esto, ¿dónde? Pero hermano, es que ¿qué Biblia lee usted? La misma Biblia que tú lees. Tengo en mis manos aquí una versión, Reina Valera, igual a la que tú tienes. Que algunos tienen la versión con los libros apócrifos. Amén, no es problema, hermanos, son libros históricos importantes. Pero para que haya claridad, y algunos hermanos escuchan la palabra Torah y se traumatizan, y es que eso es de los judíos. Los primeros 5 libros de nuestras Biblias, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Berechit, Éxodo, Bamidbar, Berechit, Éxodo, Vayikrat, Bamidbar y Devarim, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, son los libros de la Torah. Es decir, que nosotros no estamos leyendo nada distinto a lo que Adonai nos entregó. Y que yo no quiero saber ni tener nada que ver con los judíos. Nunca olvidemos que nuestro amado Yeshua HaMashiach es un judío. Y la palabra nos dice que toda la salvación vendrá a través de los judíos. Hermanos, esto no es tiempo de racismo, esto no es tiempo de judeofobia, esto no es tiempo, comillas, de antisemitismo, esto es un tiempo de la palabra. Y dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ¿cuántas naciones, pueblos y gentes hoy aún todavía ni siquiera han oído hablar de Mashiach? Saben, en estos días compartía con unos hermanos queridos y me narraban o me contaban en su historia de familia cómo ellos vienen de algunos países o de un país en el que sus familias antes del español hablan un dialecto. ¡Qué hermoso! Y me quedaron de conseguir una Biblia completa, versión en el dialecto de esa comunidad. ¡Qué hermoso! Pues yo no lo leo, no sé si lo puede entender, pero me parece hermoso el poder tener como ya en ese dialecto ya hay una Biblia totalmente traducida. Pero sabemos que hay millones de gentes en el mundo que primero no conocen aún de Mashiach, número 1, y sabemos que hay millones de gentes en el mundo que conociendo de Mashiach ni siquiera lo reconocen ni lo aceptan. Por lo tanto, para que entonces venga el tiempo del fin, todavía aún se tienen que cumplir muchos acontecimientos. Y por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Dice entonces el texto, verso 20, orad pues en vuestra huida, no sea en invierno ni en día de reposo. Que nuestra huida no sea ni en invierno ni en tiempo de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá.
No vamos a entrar a la doctrina en este tema, solo estoy leyendo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aunque ellos días sean acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allí están, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y os he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, toda esta historia, hermanos, para mencionar, como lo dice Mateo, capítulo 24, nos muestra con absoluta claridad que Mashiach no interviene en los asuntos mundiales. La raza humana se verá amenazada por sí misma a la extinción. Pueblo contra pueblo, hermano contra hermanos, hijos contra padres, padres contra hijos, esposo contra esposa. Es un asunto de guerra entre la propia humanidad. Es decir, que el propio pueblo, la propia comunidad está en una condición de extinguirse. Las naciones tenemos a los pueblos, donde está la población, y a su vez están los grupos que se levantan contra la propia población, unos a favor, otros en contra, y todos los días escucharemos noticias de muertes, violencia, terrorismo, muerte. ¿De quién? El pueblo contra el pueblo, el pueblo contra el pueblo. El pueblo contra el pueblo. Es decir, que en estos tiempos de poder, en estos tiempos de querer ser más que los demás, la única manera de poder lograr ser más que los demás y adquirir poder es eliminar a todo lo que nos evita alcanzar precisamente ese poder. Dice la palabra profética que se establecerá una nación en Israel, y cuando hablamos hace unos programas anteriores acerca del concepto geopolítico, vimos que el foco central de los eventos del fin del tiempo serán precisamente todos los acontecimientos que ocurran en Israel, en Jerusalén y en sus alrededores, porque como sabemos, se nos habla de una tierra santa, de una tierra prometida. Y todos estos acontecimientos que están ocurriendo hoy mismo en Israel están ocurriendo proféticamente justo frente a nuestros ojos. Cuando miramos el capítulo 21 del libro de Lucas y el capítulo 24 del libro de Mateo, que son paralelos, nos daremos cuenta que en este relato Lucas expresa una profecía de Mashiach que sirvió de respuesta a estas preguntas de los discípulos. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y la respuesta de Mashiach, ¿cuál es? Él les mostró que Jerusalén sería el protagonista principal de la turbulencia, tanto política, económica como militar, y que de allí, de todo este proceso, ocurrirá su pronto regreso. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Que su destrucción ha llegado. El libro de Zacarías nos menciona y nos indica que se revelarán muchas cosas sobre los eventos del tiempo del fin en la segunda venida de Mashiach. Zacarías, por favor tome nota, no lo voy a leer, léalo usted en casa, capítulo 12. Versos 2 y 3, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es decir, repito, hermanos, todo, repito, está absolutamente establecido. Esta noche de los cristales rotos llegará para todas las naciones, llegará un tiempo de exterminio, un tiempo de guerra, un tiempo de circunstancias, un tiempo de adversidad, como lo estamos viendo hoy. Un tercer aspecto nos dice que el rey del norte y el rey del sur se lanzarán como poderes regionales y querrán conquistar el mundo y derribar las naciones. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, encontramos una extraordinaria profecía que nos habla acerca de estos dos líderes.
los del norte y los del sur, gobernantes de las regiones que geográficamente están ubicados al norte y al sur de la tierra de Jerusalén. Para comprender esta profecía tenemos que remontarnos a los tiempos del antiguo Alejandro Magno, quien vivió a finales del siglo IV antes de nuestro Machía y 200 años después de Daniel. Alejandro, una figura prominente a lo largo de Daniel, a pesar de esto no sabía su nombre ni nunca lo conocía personalmente. Dice, pero Adonai reveló a Daniel que después de Babilonia, Persia se alzaría con el poder más grande sobre toda la región, luego de ser perseguido por Grecia. Y así toda la historia del libro de Daniel lo hemos visto. La pastora Pili ha enseñado tremendamente sobre el libro de Daniel y creo que los estudios que se han hecho con ella nos muestran todos los detalles proféticos frente al fin, a los tiempos de repente del fin. El sistema romano que perduró por tanto tiempo y que perdura hasta nuestros días, ese sistema romano dominante querrá seguir ascendiendo en el poder. Lo muestra el libro de Daniel, capítulos 2 y capítulo 7, nos habla sobre esta circunstancia. Y después de la caída de Babilonia, como lo vimos, Persia se convierte en la más grande potencia, seguida por Grecia. Después de Grecia vino el Imperio Romano, descrito como terrible y en gran manera fuerte, y este imperio tendría los 10 cuernos. Ya repito, sobre esto hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces se está profetizando que a lo largo de las naciones, los países mundiales, los países del poder en el mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros, vendrán a tener adversidad, conflictos, guerras, e incluso profetiza destrucción para ellos y la caída del poder de estas naciones. Se ocurrirá un fenómeno extremadamente importante, y es que las comunicaciones, lo que estamos haciendo justamente ahora, la comunicación global instantánea será una realidad cuando parezca que hoy nos podemos comunicar de manera virtual, nación contra nación. Y esto parece que es bueno, que es favorable lo que podemos hacer de comunicarnos virtualmente. Pero será también una de las profecías bíblicas de los tiempos en la que esta profecía nos acerca y nos determina que esto que parece tan favorable también traerá consecuencias terribles. De repente no nos puede, repito, de repente no nos puede tomar por sorpresa. De ninguna manera nos podrá tomar por sorpresa. Ahora bien, quisiera mencionar solo, repito, a título de mencionar, no quisiera o no tengo ahora mismo el tiempo suficiente para entrar en los detalles. Pero si me acompañan por un momento, amados hermanos, quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, si me acompañan, por favor, sabemos perfectamente que se ha anunciado con toda claridad, absoluta claridad, todo lo que estamos mencionando. Estos acontecimientos de repente no serán tomados por sorpresa, sino que ya cada uno de ellos se revela y nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Maravilloso cuando nos habla de la unción. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Adonai y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Adón, Kadosh y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Cuando miramos el libro de Apocalipsis
y mencionamos los sellos, estamos notando que en cada uno de ellos se nos está indicando específicamente lo que va a ocurrir y en los tiempos que definitivamente van a ocurrir. Haciendo ya una conclusión, no puedo entrar a todo el estudio de Apocalipsis, que de hecho es apasionante hablar de ellos, los acontecimientos, las formas, cómo van a ocurrir en estos de repente de Adonai. Lo importante, mis amados hermanos, es estar debidamente preparados. ¿Cómo debemos estar preparados para estos acontecimientos? Debemos estar atentos al sonido de la trompeta. Debemos estar atentos al sonido y al cumplimiento de cada una de las convocatorias en Levítico 23. Este es el gran secreto a voces que la Torá nos enseña cuando cumplimos con las respectivas moedín, los tiempos establecidos por Adonai, los tiempos perfectos establecidos por Hashem, y en la medida que damos cumplimiento a ellos, entre ellos el más importante, por supuesto, el más importante es el cumplimiento del tiempo de Shabbat. Hermanos, Shabbat no es una reunión semanal, ocasional, por reunirnos. El Shabbat tiene un entorno en sí mismo. Cuando se habla del reposo, del entrar a la palabra, de leer la palabra, de amar la palabra, de vivir la palabra, que definitivamente transformará nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y cuando empezamos a entender el fundamento de la Kadosh Torah, entonces podemos comprender cuando en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 1, nos menciona: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dígale a alguien: tú no estás lejos de este tiempo. Nuestra posición como hombres de fe, de emuná, como varones kadosh, como familias creyentes en nuestra Kadosh Torah, en nuestro amado Yeshua HaMashiach, hermanos, en Ejad, en la unidad, es entender que los tiempos que estamos viviendo los podemos vivir llenos de la esperanza, de la promesa que el Padre nos ha entregado. No podemos permitir que los tiempos nos distraigan con las comodidades del mundo, porque como nos dice el libro de Juan en el capítulo 10, verso 10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Dice la palabra: yo, Yeshua HaMashiach, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que si usted puede escribir un texto allí en el chat, por favor, escríbalo. Estos son mis tiempos, estos son tiempos de cambio, estos son tiempos de creer verdaderamente en el Emet, en la palabra que nos hace libres. El libro de Daniel, en el capítulo 2 y en el verso 20, dice la palabra: habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Adonai de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, por favor, léalo con detenimiento en casa. Daniel capítulo 2, versos 20 y 21. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, cuando leemos nuestra palabra, el Emet, la Kadosh Torah, el Dabar de la palabra, entramos a un nivel de entendimiento para comprender los tiempos, para comprender que los acontecimientos que ocurren y que nos anuncian, devastadores muchos de ellos, no nos pueden tomar por sorpresa, porque en nuestras comunidades creyentes en nuestra Kadosh Torah estaremos preparados. ¿Recuerdan la historia maravillosa de las vírgenes? Las 5 vírgenes preparadas, las 5 que no estuvieron atentas. ¿Qué ocurrió?
tenemos que estar preparados. En los contextos de la palabra tenemos 3 tipos de tiempos y creo que con esto vamos a cerrar en los últimos minutos. Los podremos explicar en los programas siguientes. Hay un tiempo general o lo que conocemos como un tiempo calendario. Recordando, por supuesto, amados, que el calendario hebreo es uno en el que los días dan comienzo al atardecer, de tarde en tarde, y el calendario romano es otro, el calendario griego. Recordemos que nuestra Biblia no tiene meses como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, ni días como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no existen. En nuestras Biblias existe el primer día, el segundo día, el tercer día. En la palabra existen los meses en el calendario hebreo en términos muy distintos a los que, repito, en el calendario romano vivimos. Es decir, los griegos o el calendario griego camina en el tiempo cronos, en los tiempos del tiempo cronos, el tiempo cronos, cronómetro, el reloj. En el calendario bíblico nos da a conocer los tiempos a través de los moedín. Por eso el reloj del cielo, como dice la pastora Pili, la cartelera del cielo establecida a través de Levítico 23 nos muestra los tiempos. Y esos tiempos tienen cumplimiento. Y a través de ese cumplimiento sabemos con precisión, con claridad, los tiempos de Yeshua, su nacimiento, para concluir que no fue como nos enseñaron en la Navidad, el 24 de diciembre, el nacimiento. No. Esos son los calendarios cronos que nada tienen que ver con el contexto bíblico. Pero a través de los tiempos de Levítico 23, en los Moedín, conocemos cuándo ocurrió la concepción de Mashiach y el nacimiento de Mashiach, establecidos en nuestra Kadosh Torah. Tenemos un segundo tiempo establecido, y es un tiempo al que se llama un tiempo determinado. Ese tiempo determinado lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7, cuando nos dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Este tiempo determinado en la palabra hebrea, el tiempo determinado es la palabra negeratz, un tiempo determinado, preestablecido, y son los tiempos, repito, que Hashem nos ha entregado. Nosotros sabemos cuándo celebramos cada convocatoria, que hay tiempos determinados y establecidos. Y de hecho que nos cuesta entre comunidades de Torah aún definir ciertos tiempos. Ahora mismo, cuando se ha llevado a cabo el tiempo del conteo del Omer, ustedes saben que se presentan diferencias muy delicadas con los tiempos, con los conteos, si después del Shabbat, si antes del Shabbat, si con el Shabbat, si después, etcétera. No vamos a entrar allí. Pero los tiempos en nuestra Kadosh Torah están determinados. Y finalmente tenemos un tiempo del cumplimiento. Ese tiempo del cumplimiento, como lo dice el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Adonai envió a su hijo, Yeshua HaMashiach, nacido de mujer y nacido bajo la condición de Torah, porque Mashiach es la Torah viviente. Y el cumplimiento de la Kadosh Torah es lo que establece nuestros tiempos. Por lo tanto, que nada nos ocurra de repente para circunstancias adversas, sino que entendamos que los de repente de Adonai ya los conocemos. Los de repente de Adonai están ocurriendo justamente ahora, y los de repente de Adonai están establecidos para que nosotros podamos vivir una vida conforme a su palabra, en abundancia, y una vida de emuná, de fe, de esperanza, una vida de gozo y de plenitud. Amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo se nos pasa y qué bueno poder compartir con todos ustedes. Gracias por este tiempo en Israel Casa Integral. Gracias por sus mensajes. Muchísimas gracias por estar atentos a cada uno de nuestros programas. Los esperamos en la siguiente jornada, donde continuaremos, por supuesto, ampliando parte de los temas que ya hemos venido desarrollando, y espero, por favor, sus opiniones, sus mensajes, sus buenos mensajes también, por supuesto. Muchísimas gracias. Shalom para todos. Un muy buen día.
hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogénesis128@gmail.com. Torá al Instante.